¿Cuántos intentos se han lanzado por parte de diversos actores, desde el gobierno, desde el Congreso, para tratar de controlar, al menos acotar el uso de las redes sociales y con ello de la libre expresión? Estos intentos no cejan, pero pues la sociedad debe estar ahí como el portero, parando todos estos tiros y evitando que nos metan un gol. Y nuevamente esa movilización, ese repudio y esa reacción de la sociedad civil tiene resultados positivos. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que no promulgará las reformas al Código Penal Estatal recién aprobadas por el Congreso de Tamaulipas el pasado 29 de marzo, que en el artículo 207 contempla castigo para quienes ultrajen toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra algún servidor público o institución que pueda implicar ofensa o desprestigio calificada de inmediata por la opinión pública como ley antimeme. Y desde luego, imagínense, pues toda acción que pueda ser ofensiva o resultar ofensiva para un servidor público o institución, pues eso acota no solo los memes, sino hasta los propios cartonistas, hasta los caricaturistas que hacen toda una editorial con una gráfica. El gobierno de Tamaulipas entiende y es sensible a las preocupaciones que ha generado la reforma entre quienes ejercen el periodismo y quienes también usan los medios digitales como forma de interacción para mantener informada a la población, se dijo en un comunicado. En uso de sus atribuciones, el gobierno de Tamaulipas ha decidido no promulgar las reformas y enviar al Congreso los ajustes correspondientes, se añade. Le decía, un intento más de acotar la libre expresión desde el poder político, que afortunadamente ha sido atajada por la movilización social. A veces hasta me pregunto si estos intentos no son única y exclusivamente para los gobiernos o los de legisladores. ¿Se acuerda usted de Omar Fayad, quien como legislador intentó pasar también una ley similar, hoy gobernador de Hidalgo, y tantos otros gobiernos locales, el propio Javier Duarte, tantos otros autoridades que tratan de esta forma de pues no ser blanco de la crítica social por sus acciones? Y le decía, a veces me pregunto si estos intentos de pasar leyes o reglamentos en contra de ello, que de antemano saben que van a ganar la repulsa social, no lo hacen también como para lavarse la cara y ganar puntos. Aquí como el gobernador Cabeza de Vaca salir y decir, yo soy sensible y respetuoso y soy el salvador de esta situación. En el refuego político pues todo es posible. Lo bueno es que pues la sociedad ya no se las cree tan fácilmente, ni se las compra a quienes tratan de acotar la libre expresión, ni se las cree a quienes son los supuestos salvadores del día. Hola, soy Carlos Cuevas. Los invito a que tomen la disyuntiva todos los miércoles de 8:30 a 10 de la mañana aquí por Disyuntiva TV. Hablaremos de cuevadas, caricaturas, lectura de rostro, fisonomismo en general. Tomen la disyuntiva. Hola, soy el Dr. Héctor Frisby. Yo los saludo desde Estados Unidos todos los jueves en la mañana por Disyuntiva TV. Hablamos de temas de salud, de lo que a ustedes les interesa. Díganos de qué quiere que hablemos y nosotros vamos a tratar todos los temas que a ustedes les interesen. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Soy Gonzalo Alonso, el CEO de Clouder Tank. Cada vez que nos vean allá en Disyuntiva TV, nos verán con un aspecto de transformación digital enfocado a negocios. Es decir, ¿qué pueden hacer con tecnología, talento
y modelos de negocios hoy para transformar digitalmente su empresa. Todo esto en Disyuntiva TV, no se lo pierdan. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí, como siempre, usted sabe, con el entusiasmo de encontrarnos todos los días. Es un verdadero milagro y una celebración que tenemos aquí con usted cada mañana de cada día. Nos sentimos muy afortunados por ello. Aunque las noticias, en su mayoría, la mayor parte de las ocasiones, pues no son precisamente las mejores. Fíjense, la inseguridad golpea nuevamente al turismo y pues a la imagen del país en el exterior. Un grupo de 25 turistas alemanes y sus 2 guías mexicanos, ellos obviamente, fueron asaltados por indígenas encapuchados cerca de Palenque, Chiapas. Toda esa zona de los Altos tan hermosa y pues sí, desafortunadamente tan peligrosa por estos salteadores de caminos. Se ha incrementado últimamente estos asaltos precisamente a los turistas en esa región. El pasado fin de semana los visitantes extranjeros salieron de San Cristóbal de las Casas con destino a Palenque, pero en Oxchuc un bloqueo de habitantes a causa del conflicto postelectoral. Ya sé que se la viven desafortunadamente en Chiapas en estos conflictos postelectorales. Obligaron al autobús turístico en que viajaban a dar un rodeo de varias horas. El chofer echó marcha atrás y dijo, pues me voy por la Panamericana y a dar una vueltezota, ¿no? Porque los señores inconformes, movilizados por sus líderes, bloquean carreteras y no les importa el turismo y no les importa la actividad, no les importa el comercio. Ellos quieren que sean atendidos sus reclamos político-electorales. Entonces mandaron a estos alemanes a darse una vueltezota de varias horas. Aunque fueron escoltados en un tramo por una patrulla de la Policía Federal cerca de su destino, pues les dijo, yo hasta aquí llego y ya más adelante le voy a avisar a mis compañeros que van por allá, porque le digo, ya hay registro de una actividad delincuencial en las carreteras, precisamente a la casa de turistas, ahí en este sector, en esta zona de los Altos de Chiapas. Desafortunadamente ellos transitaron por una vía pues en mal estado, ¿no? Realmente no son muy buenas las carreteras ahí, y en un vado donde tuvo que bajar la velocidad casi de manera total, le salieron al paso 7 encapuchados que portaban armas de fuego, machetes, cuchillos, en fin. Obligaron al chofer a abrirles la puerta, abordaron la unidad y entonces, como decimos aquí en Chilangolandia, les pasaron báscula a los turistas, les quitaron todo el efectivo que llevaban, tarjetas de crédito, las cámaras fotográficas, celulares, ya sabe usted, y hasta los pasaportes. Les decían los alemanes, oiga, pues, ¿para qué lo quieres, no? Hasta eso, que accedieron a dejarles sus documentos oficiales y se llevaron todo lo que pudieron llevarse de valor. Desafortunadamente, imagínense qué vergüenza, qué pena para estos visitantes. Le digo, en el tianguis turístico se hablaba mucho de que México puede ser el país con más turistas en el mundo. Pues sí podría, pero pues con este tipo de situaciones que se dan un día sí y otro también, desafortunadamente, con la situación que está viviendo en Quintana Roo, en Acapulco, pues eso pega. Afortunadamente no en el nivel que podría pegar, porque nuestro país es hermoso, sigue siendo atractivo a pesar de ello, y si garantizara las autoridades, el gobierno, la seguridad, no, hombre, de veras que seríamos todavía una mayor potencia turística de lo que es este país, por todas sus bellezas naturales, arqueológicas, pueblos coloniales, todo lo hermoso que es nuestro país y disfrutable. Uno no se lo acaba, uno como mexicano, ¿qué más quisiera, no? Le digo, quisiéramos hacer este programa itinerante para andar en todos esos lugares tan hermosos de nuestro país, incluso las grandes ciudades, capitales de los estados. Saludos a todos, amigos, hermosos lugares
de nuestro país realmente, y una pena que sucedan estas cosas con turistas que pues vienen a dejar aquí su dinero, vienen a disfrutar, a conocer y a recomendarle también a sus connacionales que visiten nuestro país y se llevan una grata experiencia. Ahora desafortunadamente pues ¿qué van a contar los alemanes cuando regresen a su país? Me asaltaron en Chiapas, unos bandoleros ahí al estilo del medio oeste, del lejano oeste más bien, ahí en los Estados Unidos, ¿no? Imagínense. Esa va a ser desafortunadamente la experiencia más traumática y más relevante que se lleven de aquí. El asalto ocurre a unos días del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, en el que ya incluso antes de este periodo vacacional se había anunciado operativos en las carreteras para resguardar a los turistas, pero pues imagínense, hay una patrulla de la Policía Federal en lo que escolta un autobús y luego va a tener que buscar a otro. Pues ahí es donde aprovechan los delincuentes para despojar a los turistas de su dinero y sus pertenencias. Qué lamentable, no hubo víctimas que lamentar hasta eso, pero pues las víctimas fatales me refiero, pero las víctimas de haber sido despojados, de estas víctimas de robo, desde luego se llevarán esa experiencia a su país. Aunado a que leía por ahí también este grupo de los Enanitos Verdes que estuvieron en un festival allá en Monterrey, fueron víctimas de robo en las propias habitaciones de su hotel. Entonces imagínense nada más de lo que estamos hablando. Ladrones por todos lados en este país, en los altos niveles y también en el nivel popular. Se investiga ahí qué fue lo que pasó con las cámaras, y lo lamentable es, le digo, el golpe a la imagen de nuestro país, que ya se encargó aquel exdirector de la prensa también de difundirnos como un país de ladrones al robarse el jersey de Tom Brady. Pero bueno, esa historia ya lo sabemos. Y en más de estos temas de la delincuencia, de la crisis de violencia, así se reconoce que es lo que está viviendo el estado de Sinaloa, una crisis de inseguridad y de violencia desatada por la disputa entre distintos cárteles criminales. Sinaloa está sumida en una crisis de violencia que arroja 391 homicidios dolosos en los primeros 3 meses de este año. Esto lo reconoció el secretario de Seguridad Pública de ese estado, el general Genaro Robles Casillas. Además se tiene el reporte, dijo, de 1,755 vehículos robados en ese periodo, algunos con violencia, ya saben. El enfrentamiento entre los grupos criminales por el control de las organizaciones, las plazas y las rutas es el principal factor del alto índice de crímenes violentos que se concentran, dijo, en los municipios de Culiacán y Navolato. En su primer balance al frente de la dependencia, lleva lo que va del año, este militar a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, dijo que la corporación a su cargo es un desastre, ¿no? Es un aparato, dijo, disfuncional, desmantelado, corrompido, con la mayoría de sus vehículos y armas fuera de servicio, lo que bien podría ser el esquema o el análisis, el resultado del análisis en que se encuentra la mayoría de las policías en nuestro país. Hay un déficit de 5,000 agentes de policía de acuerdo a los estándares internacionales en base al número de habitantes de Sinaloa, de casi 3 millones de personas que hay en Sinaloa. Le faltan por lo menos 5,000 agentes para cubrir el número de policías en relación al número de habitantes. Adicionalmente, dijo este funcionario, de los 3,762 policías en activo, solo 1,912 pasaron los exámenes de control de confianza. Imagínense nada más, un estado como Sinaloa, de 3 millones de habitantes, tiene solo 1,912 policías estatales, claro. Pasaron los exámenes de control de confianza, por lo que se ha lanzado un programa de reclutamiento que tiene en capacitación y adiestramiento a 1,130 cadetes. Por lo pronto, 2,200 elementos del ejército
como siempre el ejército al rescate, a pesar de todo lo que se dice. 2.200 elementos del ejército, muchos de ellos elementos de la policía militar, apoyan con labores de vigilancia preventiva y reactiva, incluso hasta de agentes de tránsito, reparan las patrullas. Ya saben que en el ejército pues, son buenos para optimizar recursos, reparan las patrullas, los sistemas de videovigilancia, porque de 236 cámaras que hay colocadas en el estado, sobre todo en el municipio de Capital y sus alrededores, 236 cámaras, solo funcionaban 14. Fíjense nada más, el ejército pues llegó ahí con sus técnicos, los reparó y en unos cuantos días ya estaban en funcionamiento 60 de estas cámaras, además de que se le exigió al proveedor pues hacer válida la garantía, cambiar los equipos que salieron defectuosos o que no cumplieron con su vida útil. Y pues es nuevamente el ejército el que le entra al quite ahí en Sinaloa, como lo hace en Veracruz la Armada y en otros puntos del país, en Tamaulipas, en tantos puntos del país donde las policías pues nada más no pueden cumplir, no están capacitadas ni adiestradas, están con años de malas mañas. Los elementos que salen se capacitan y llegan con la mejor intención o vocación, pues echan a perder, ¿no? Las manzanas podridas pudren a las nuevas, y entonces es el cuento de nunca acabar con las policías, porque no hay realmente una profesionalización de los cuerpos policíacos en el país. Análisis, estas conclusiones que hace el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, de que su policía es un aparato disfuncional, desmantelado y corrompido, mal equipado. Dice, las armas, tenemos armas obsoletas, ya no sirven, ya cumplieron su vida útil, y los vehículos igualmente. Entonces, sin equipamiento, sin adiestramiento, sin reconocimiento social, sobre todo sin la profesionalización de los cuerpos policíacos, pues solo estamos uniformando delincuentes. Eso es lo que pasa en la mayor parte de las policías locales de nuestro país, y por ello es imposible que el ejército pueda regresar a sus cuarteles, aunque sabemos que no es lo deseable que una fuerza bélica esté a cargo de la seguridad de las poblaciones civiles. No están hechos para eso, ellos están concebidos como un cuerpo de combate, y además aquí en México pues el ejército ha sido reconocido como un gran cuerpo de asistencia social en casos de desastre, pero no fueron hechos para labores policíacas. En todo caso sería una especie de guardia nacional la que tendría que entrar al quite en estos casos, pero hoy por hoy el ejército sigue siendo necesario en las calles. Es un ejército que también está desgastado por esta labor, tienen más de 10 años ya haciendo esta labor que no les compete, y pues hay fatiga, desde luego, hay deserciones incluso en menor grado, pero se entiende, están lejos de su familia, los mandan aquí, los mandan allá, es su vida, y es la gran mayoría de ellos se entregan a este servicio que hacen por su espíritu de servir realmente a la sociedad. Pero es necesario que se encuentre rápidamente una solución. Pero si los políticos, los alcaldes están corrompidos, pues hay que quitarles el control a gobernadores y alcaldes de estos cuerpos policíacos. Es a lo que se niegan con un mando central de una policía nacional, una policía que tenga un mando central y que no obedezca a un alcalde que la utiliza como su propio cuerpo de seguridad, como si fueran sus guardias pretorianos, ¿no? Los alcaldes o los gobernadores, y los ponen al servicio de los cárteles con los que luego hacen algunos acuerdos. En fin, ese es, bien podría ser, le digo, este análisis que hace de la policía en Sinaloa el director de Seguridad Pública, bien puede aplicarse
a la mayoría, si no es que a todas las policías de nuestro país. Y en el caso, le decíamos que íbamos a seguir de el asunto de este accidente, el borrachazo en Avenida Reforma, la madrugada del viernes pasado, en el que 4 personas resultaron muertas, despedazadas, 2 de ellas por la fuerza de este impacto, desafortunadamente por un sujeto que iba hasta las chanclas. Pues resulta que ya familiares de los 4 personas fallecidas en este accidente causado por este conductor intoxicado el viernes pasado le negaron el perdón y exigen que pague con cárcel por arrebatar la vida de sus seres queridos, al rechazar también un acuerdo reparatorio que contempla hoy el nuevo sistema de justicia. Hoy en día este sujeto, si los indemniza y quedan satisfechos los deudos, pues entonces el proceso se acorta y este cuate pues enfrentaría más que nada las sanciones administrativas del caso, que no se me hace pues lo mejor del asunto, porque cuánto valora usted la vida de uno de sus seres queridos. Resulta que 3 de las 4 víctimas conocieron a este sujeto que provocaría su muerte esa misma noche de la tragedia, pues, nada más. O sea, fue cuestión, se da mucho, ¿no? Ay, ¿para dónde van? Pues dándonos un ride, ¿no? Y ahí fue su error, firmaron su sentencia de muerte al subirse con un sujeto. Iban alcoholizados también estas 4 jóvenes. No quiero decir con ello que tengan culpa, pero sí es como que cuando se relaja el alcohol desinhibe, baja la guardia, bajan las alertas, y entonces eso tal vez no les permitió, les nubló el juicio y no les permitió ver que este sujeto no estaba en condiciones de ponerse detrás de un volante, y ese mal juicio causado quizá por ese consumo de alcohol, esa euforia, pues les costó la vida. Esta es una gran moraleja, sobre todo, más allá del morbo, del accidente, de los cuerpos, de los videos que se han difundido con los cuerpos destrozados, que son realmente terribles. De aquí debemos de sacar esta moraleja, sobre todo los jóvenes y los padres de los jóvenes que hoy pues andan en esas. Todos pasamos por ahí, ¿no? No es que uno se espante de que estos jóvenes que fallecieron hubieran ido alcoholizados. ¿A quién no se nos ha pasado alguna vez las cucharaditas? Hay que ser honestos, ¿no? A la gran mayoría, si no es que a todos, nos ha ocurrido, pero hay que tomarlo precisamente por ello como una experiencia, hacer recomendaciones a los jóvenes, que aunque le digan a uno, ay sí, ya sé, mamá, ay sí, papá, sí, ya no me sermones, se les queda, en realidad se les queda, y en algún momento lo van a llegar a pensar. Eso los puede salvar la vida, incluso, no solo la recomendación de siempre de no combinar el alcohol con el volante, sino de fijarte pues con quién andas y con quién te subes al carro, ¿no? Le digo, estos cuates se les hizo fácil que les dieran un aventón, como se dice, un ride, y entonces se suben con este cuate que iba hasta las chanclas, que al parecer iba enfiestado de varios días. O sea, este cuate era un junior, se ve que tienen algo de lana, ¿no? Pues ya para tener ese vehículo, que por cierto estaba anunciando en redes sociales, este BMW 650i, lo estaba anunciando para venderlo. Ahora pues nomás para el kilo, ¿no? No creo que le paguen ni el seguro siquiera. Entonces este sujeto, Carlos Salomón Villuendas, no tiene hasta eso antecedentes penales. Lo que sí tiene antecedentes es de que se la vivía en la party el cuate. Se la pasaba en la fiesta, porque se dice, esto sí ya es chisme, le confieso que pues tenía varios días enfiestado, ¿no? Entonces lo que ingirió esa noche del jueves al viernes, pues ya fue extra, ¿no? Lo que ingirió, lo digo, de alcohol y de alguna sustancia, de alguna droga que se metió este cuate, pues lo traía prácticamente bien groovy, ¿no? O sea, lo traía en órbita. Por eso este cuate ni se dio cuenta de cómo fue que chocó. Yo creo que ni frenó. La verdad, se confirma que el impacto fue por lo menos a 185 kilómetros por hora
aunque antes del impacto iba un poco más rápido. Se dice que sobre los 200 kilómetros por hora llegó a alcanzar ese vehículo, pues que es desde luego muy, muy potente. No tiene antecedentes penales, se ha abstenido de declarar por consejo de sus abogados, primero porque no se acordaba ni de qué había pasado, ¿no? O sea, no tenía que declarar porque él decía que se había quedado dormido y que no se acordaba de nada. En tanto se desahoga la audiencia en la que se definirá su situación jurídica este próximo viernes. También hizo uso de su derecho a negarse a otorgar una muestra de sangre u orina para realizar el examen toxicológico. Como ayer le comentábamos, aunque un médico legista que le hizo un examen físico constató que se encontraba intoxicado bajo los efectos de alcohol y alguna droga. Era evidente por el estado de semi-inconsciencia, puede ser por incluso el olor, el aliento, hay muchos signos, ojos rojos, ya saben, ¿no? Decíamos, y ayer lo comentaba, incluso el propio Rolando, es un derecho constitucional negarte a otorgar cualquier prueba de sangre, de orina, de ADN. Si no lo permites, entonces este sujeto se ve que ya tiene callo, pues, su papá que estuvo bajo proceso, le mandó de inmediato a los abogados, o sea, ellos llegaron prácticamente con él a arroparlo, y entonces ya ellos mismos impidieron este examen toxicológico. El otro pues estaba no, pues, perdido, pero los abogados hicieron de inmediato su trabajo, lo cobijaron, aunque el médico legista confirma que tenía todos los elementos para poder afirmar que desde luego iba manejando intoxicado. El subprocurador de averiguaciones previas de la Procuraduría Capitalina, Óscar Montes de Oca, aclaró que la sentencia máxima que enfrenta este sujeto es de 20 años de prisión por los 4 homicidios, fíjese, por los 4 homicidios dolosos y no culposos, y no, al revés, sí, culposos y no dolosos, discúlpenme, y no por cada una de las víctimas, como ayer decíamos, nos hacemos esa pregunta, ¿serán 20 años por víctima? Pues fíjese que no, sale baratísimo, ¿no? Entonces realmente hay muchas cosas que aquí en este tipo de situaciones vemos que están muy mal, ¿no? Se aplica el alcoholímetro en temporada de fiestas, incluso ya vi en diciembre, a las 24 horas, y es itinerante, y todo eso está muy bien. Ha ayudado a reducir los índices de accidentes, porque le digo, sí representa un disuasivo. Es de las pocas cosas buenas que se han hecho en estas administraciones aquí en la capital, que ha sido ya replicada en muchas ciudades de nuestro país, y sí representa un disuasivo. Usted va a una reunión, una comida el fin de semana, y uno mismo dice, oye, mano, porque me voy a caer el alcoholímetro y pues me voy al torito por este arresto inconmutable, que ya sabe que aunque saque usted el amparo, tiene que cumplir a chaleco con las horas de arresto. Entonces sí representa un disuasivo, pero por ese lado está este operativo, que digo, es muy positivo, pero por este otro lado pues resulta contradictoria este derecho que se tiene para eludir, evadir. Seguramente este cuate, ya cuando se le sujete a proceso, pues voy a utilizar todas esas factores como atenuantes. Va a decir que se trató de un simple accidente, que se le bajó la presión, ¿no? O vaya usted a saber, ¿no? Entonces se le da la posibilidad a estos sujetos que tienen esta responsabilidad de haber causado 4 muertes, de poder pues salir libres de toda culpa al fin y al cabo. Al rato, sí, ahorita los familiares de las víctimas están muy indignados, están en shock y dicen no estar dispuestos a recibir alguna indemnización. Es difícil tasar, bueno, es imposible más bien tasar una vida humana en dinero, ¿no? ¿Cuánto tasa usted la vida de sus seres queridos? Pues, su peso en oro es poco, ¿no? Para cada quien el peso en oro de un hijo, de un familiar, de un ser querido, y tantas historias que además se entrelazan, ¿no? Resulta que hubo una chica ahí que estaba casada y que
estaba casada por lo civil, el novio no andaba con ella, andaba de party, bueno, pues open mind, ¿no? Estos cuates. En fin, y que además pues se conocían poco entre sí. Solo uno de ellos era, digamos, amigo en común o conocido, ¿no? Se encontraron ahí en un bar, celebraban un cumpleaños y bueno, nada de eso es, digamos que fuera de lo ordinario o condenable, ¿no? Pues eso ocurre, ¿no? Eso se da cada fin de semana, ¿no? Incluso entre los jóvenes o los no tan jóvenes, pero aquí lo preocupante es, que haya sucedido esta tragedia con un sujeto que no debió haberse puesto al volante y que ahora, lo peor es que quizás no reciba el castigo que se merece. Le decía yo ayer, ¿acaso el único castigo que tenga es el haber sobrevivido él y haber matado a 4 personas? Eso ya dependerá solo de su conciencia. Y también le comento antes de irnos al corte que ayer falleció desafortunadamente el último sobreviviente de la explosión en la refinería de Salamanca hace unos días, ¿se acuerda? Se reportaron 8 trabajadores inicialmente heridos, 3 de Pemex y 5 de compañías de compañías privadas, contratistas. Se produjo en el área donde cargan las pipas, donde se surten, un flamazo. Estos 8 personas resultaron gravemente lesionadas y en estos casos de lesiones por incendio, pues se vienen a dar muchas complicaciones y por ello ayer falleció el último 8. Pemex en un primer momento informó solo que había lesionados y ningún fallecimiento. Hoy desafortunadamente se tiene que lamentar el fallecimiento del último de estos 8.